Ya estamos en una nueva edición de Entre Libros y Lagos con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a esta ¿Cómo edición estás, de José Igual. Francisco? Gusto. Tanto tiempo que no nos veíamos. Tal cual, no nos habíamos topado. Ayer te quiero agradecer Por por favor. haberme reemplazado. Tuve un accidente, no diría doméstico, me esguincé el pie en la calle y tenía que reposar. Es un accidente laboral, según la Mira, sí, normativa. sí, Pero dado sí. que tú eres tu propio jefe, no hay mucha... Voy a demandar a mi empleador para esto. Oye, ¿cuál libro nos trae esta semana, El Juan? libro de la semana es La Ilustración Escocesa, cómo fue que los escoceses crearon el mundo moderno, de Arthur Herman. Fíjate que voy a empezar con una frase que nunca dijo Winston Churchill, para ver la importancia de este libro. De todas las pequeñas naciones en esta tierra, quizás solo los antiguos griegos sobrepasan a los escoceses en su contribución a la humanidad. Es decir, una frase que obviamente nunca dijo Winston Churchill, pero todo el mundo se la atribuye a Winston Churchill. Se trata de un libro que analiza cómo Escocia pasó de ser un pueblo muy atrasado y muy pobre a ser el epicentro de la intelectualidad y el faro del conocimiento durante el siglo XVIII, contribuyendo así significativamente a cómo se empezaron a instalar las ideas de la modernidad. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene este libro no es solo enumerar a los autores, no solamente decir, bueno, Adam Smith hizo esto, Hume hizo esto, sino que también darnos el contexto de la historia de la tierra que vio nacer a estos grandes genios. Bien, interesante. Y como costumbre, partamos por el autor. ¿Quién es Arthur Herman, Juan? Mira, Arthur Herman es un historiador bastante conocido, bastante reconocido por ver la influencia de ciertas culturas en las sociedades y en el desarrollo de la modernidad. Ya lo hizo con los escoceses, también lo hizo con los escandinavos. Actualmente fellow del Hudson Institute, que es un think tank muy importante en los Estados Unidos, pero anteriormente fue profesor en Georgetown, en la Universidad Católica de América. Y también es conocido por tejer con mucha habilidad ciertas narrativas históricas que son accesibles a todo el mundo, que al final nos terminan dando nuevas perspectivas para entender tanto los fenómenos que ocurrieron como la influencia que tienen en la actualidad. Oye, Juan, y cuando uno ve el libro, la ilustración escocesa, pero el subtítulo es bien particular. Claro. ¿Cómo fue que los escoceses crearon el mundo moderno? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo creo que fue a través de su gente, como todas las cosas. Muchas veces uno dice, mira, los grandes fenómenos, los grandes procesos, pero al final siempre son las personas, siempre son las ideas las que terminan cambiando el mundo y se hacen a través de innovaciones. Y de innovaciones no solamente en el mundo técnico, que también se hicieron en Escocia en esos tiempos, sino también en filosofía, en ciencia, en teología, en educación y también en política. Y cómo tejen el mundo moderno, porque es la ilustración escocesa por sobre otras ilustraciones, porque muchas veces uno dice la cuna de la democracia fue la ilustración francesa, pero ahí vemos que la guillotina también jugó un rol bastante importante, pero en la idea de libertad de expresión, de democracia, de la educación como motor fundamental para toda la sociedad. Eso es obra más notablemente de la ilustración escocesa, y también es notable constatar cómo en tan poco tiempo se juntaron todas estas personas, todos estos genios, estos grandes pensadores que terminan generando este movimiento llamado la ilustración escocesa. ¿Y quiénes fueron como los exponentes de la ilustración escocesa? ¿Quiénes eran como los grandes referentes? Mira, siempre cuando se habla de ilustración escocesa se toma como grande referente a Adam Smith y David Hume. Esos son como los más grandes, pero aprovechando este momento creo que también se puede hablar de otras personas muy importantes. Yo creo que Adam Ferguson es un pensador sumamente importante, muy desconocido, siendo que era contemporáneo, nació incluso el mismo año que Adam Smith. ¿Y cuál es la particularidad que tiene él? Valorar la importancia de la sociedad civil y con ello establecer que es las sociedades civiles las que terminan generando el motor del progreso por sobre el Estado, y con ello también tener una filosofía política muy interesante sobre los límites del Estado. Otro gran pensador también es Francis Hutcheson, que también juega un papel muy fundamental en cómo nosotros entendemos la universidad moderna a través de su reforma, a través de la Universidad de Glasgow. Entonces, ahí es donde vemos que hasta el día de hoy la educación termina siendo un tema tan fundamental en política como también en esos tiempos de la ilustración escocesa terminó siéndolo. Y bueno, lo mencionaste, pero si uno tuviera que hacer como una lista o cuáles son algunas de las principales ideas que
que nos lega la ilustración escocesa? Mira, yo creo que el primero es la importancia del libre mercado. Es decir, y en eso Adam Smith es realmente fundamental, cómo el libre mercado termina siendo fundamental para el progreso social, económico, moral. Es decir, ese vínculo entre el progreso social y el progreso cultural es muy importante. Otra cosa, como ya lo dijimos anteriormente, la valoración de la sociedad civil y también, por último, la promoción de la educación. Fíjate que este libro, que está recién salido del horno, José Francisco, ya está en las mejores librerías del país, obviamente va a estar en Librería Cultura y Política, se lanza este miércoles 6 de marzo a las 19 horas y va a tener como expositores a Magdalena Mervilá y a Leonidas Montes, así que en la Fundación para el Progreso, así que están todos muy invitados. Bueno, y aprovecho a felicitar a la Fundación para el Progreso por el gran trabajo editorial que están haciendo, siempre además aportando con contenido. Son ediciones muy, muy, muy bonitas, así que muy recomendado la ilustración escocesa. Juan Lagos, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo Entre Libros y Lagos en Llegó la Hora. Un placer, nos vemos la próxima semana. Bueno, y nosotros nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Ojalá tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos vemos la próxima semana como siempre. Chao, que esté muy bien.